me pregunto si al final de la vida muchos de nosotros nos hemos de perder privilegios que estaban incluidos y por los cuales nos pusimos a orar para que Dios nos lo dé y ya lo teníamos. ¿Cuántos privilegios Dios nos habrá dado en el paquete que nos perdimos, que no usamos y que en lugar de agarrarlo, tomarlo por la fe, nos pusimos a llorar y a orar para que Dios nos lo dé, o lo que es peor, lamentarnos por no tenerlo? Entonces, cuando el Señor me daba esta palabra, me decía: dile a mi pueblo que hay momentos que hay que orar y hay momentos que hay que obedecer y tomarlo. El saber la diferencia de ese perfecto equilibrio nos hace personas espirituales. Cuando te alistas en el ejército, una de las primeras cosas que aprendes es: obedece las órdenes. En el ejército uno no va a tratar de imponer su forma, sus maneras. Te dicen qué entrenamiento debes hacer, a qué hora te tienes que levantar, cuando comes, a qué hora te acuestas, y por órdenes se rige todo el ejército, y cualquiera que no obedece, inmediatamente se lo castiga con prisión. No se debate, no se consulta con el soldado, porque se dice en códigos militares, y lo leeré literalmente como está escrito, que un soldado, por ejemplo, de los Estados Unidos de América, forma parte de una operación mucho más grande que sus propias decisiones, y el ejército es el único que decide. Y nosotros ya no somos civiles. La Biblia dice, el apóstol dice que sufrimos necesidades como buen soldado de Jesucristo. También estamos en un army espiritual. Y hay cosas para las cuales tenemos que obedecer y hay cosas para las cuales tenemos que orar. Pero no siempre, como alguna vez prediqué, hay que orar por todo. Diré esto aunque no suene espiritual: no siempre hay que orar por todo. Hay cosas por las que tenemos que orar y hay cosas por las que simplemente tenemos que obedecer sin pasar por la oración. Y de eso quiero hablarles. ¿Cuántos quieren escuchar esto? Díganme amén. Porque a veces por ahí, hoy sales diciendo: pero al final yo estaba orando por algo que no debí orar. Al final yo estaba capaz clamando o ayunando por algo que no tenía que orar, ni clamar, ni ayunar. Solo tenía que tomarlo. Y hay otras cosas que quieres tomar para las cuales tienes que orar. Por eso la diferencia es determinante. Y la palabra que Dios me decía: dile a mi pueblo que a veces hay que orar y a veces hay que obedecer. Y para esto quiero plantear dos cosas que son muy sencillas y que todo el mundo va a entender. Una es que en el ámbito natural hay leyes gubernamentales. Hay una ley escrita, de la cual de allí se desprenden las reglas de tránsito, las reglas de convivencia, las reglas contra la delincuencia. Si las quebrantas, tienes consecuencias. ¿Cómo se regulan esas leyes? A través de las autoridades judiciales. Todos sabemos esto. Desde cruzar una luz roja, un semáforo con la luz roja, te llega el ticket correspondiente. Si robamos y te descubren o nos descubren, vamos a la cárcel, hay penas. Esas son las leyes gubernamentales. Y existen en el ámbito natural y existen en el ámbito espiritual. ¿Cuáles son las leyes gubernamentales en el ámbito espiritual? El decálogo, los 10 mandamientos. Si robo, tendré mi consecuencia. Si miento, tendré mi consecuencia. Son las leyes con la debida pena que voy a pagar, la consecuencia, aunque reciba el perdón. Pero todas las leyes espirituales están puestas allí en el decálogo, en los 10 mandamientos. Leyes que funcionan igual que las leyes de la Constitución Nacional. Y después, y si las quebrantas, se llama pecado. Después están las leyes irrefutables de la naturaleza. Esas no las escriben los jueces. Son las leyes de la naturaleza. La ley de la gravedad, por ejemplo, donde si yo arrojo algo, se cae. Y si mañana el Senado de la Nación saca una ley que dice que se anula la ley de gravedad, eso no va a cambiar. Una ley natural que no la puede cambiar ni puede interferir mano humana. La ley de gravedad va a existir porque es una ley irrefutable de la naturaleza. Y así como se aplican en el ámbito natural, también se aplican en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual también hay leyes irrefutables. Ya no hablamos de los mandamientos, de las leyes gubernamentales espirituales, sino de las leyes irrefutables que no van a cambiar ni para inconversos ni para cristianos. Hay cosas que no hay que orar porque son principios que funcionan por sí solos y tenemos que aplicarlos para que funcionen. Por ejemplo, un principio que es la fe.
que nada tiene que ver con orar para tener fe. En otras palabras, uno puede orar a Dios por el matrimonio, por nuestro matrimonio. Pero si el hombre no cumple con los deberes de hombre y trae lo que hace falta y provee para sus hijos, por más que ore, está rompiendo un principio. Y por más que diga, Señor, bendice mi matrimonio, la esposa está amargada, lo quiere matar al desgraciado. Y este está orando por una bendición para el matrimonio. Yo puedo orar por mis hijos, pero no me libera de mi obligación como papá. Si yo dejo que mis hijos se encierren todo el día en la habitación, en su recámara con los jueguitos, no sé a qué están jugando, no sé por dónde navegan, no sé con quién chatean, no sé quiénes son sus amigos, porque yo me voy todo el día, por más que digan los cubro, no funciona. ¿Por qué? Porque estoy violando un principio que es mi responsabilidad como padre. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Yo puedo orar para ser un buen padre, pero hay un principio que dice que no tengo que airar a mis hijos. Si soy alguien que siempre está con el carácter putrefacto, que mis hijos nunca me pueden preguntar nada, que siempre estoy ocupado, lo que estoy provocando son hijos rebeldes, hijos airados. Aunque yo diga, Señor, cubre mi casa, la oración no puede estar por encima de un principio que ya está establecido. Yo puedo orar que Dios me ayude a salir de deuda, pero no me salva del principio que dice, no debáis a nadie nada. Yo puedo orar por tu finanza, pero no me salva del principio que tengo que ofrendar y diezmar. Orar a Dios por una buena cosecha no te libera de sembrar. Soy claro, iglesia amada. Orar por una buena cosecha no te libera de sembrar. Y nosotros decimos, Señor, dame una cosecha para que yo empiece a sembrar. Y Dios dice, no puedo ir en contra del principio. Dame una cosecha grande y cuando sea rico voy a sembrar. Dios dice, no. Ahora siembra para que puedas cosechar. Yo no voy a trabajar por tu presupuesto. Tú vas a trabajar por tu fe en mí y yo te voy a bendecir aunque no tengas presupuesto, pero no me presupuestes porque es un principio. ¿Soy claro? Dígame amén si me explico. La honra, otro principio que funciona sin orar. Hijos, obedeced a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento. ¿Con qué? Con una promesa. Para que te vaya bien. Ore por mí para que me vaya bien. ¿Honras a tus padres? Pastor, no me quiero morir joven. Para que tengas una larga vida en la tierra. ¿Honras a tus padres? Los tienes que honrar aunque no se lo merezcan. Aunque no hayan sido buenos padres. Porque no se trata de ellos, se trata de ti. Es un principio. Honra a tus padres. Tú dices, no los tengo. No importa, puedes honrarlos igual en tu corazón, quitando rencor, quitando la amargura, diciendo, la vieja hizo lo mejor por mí, lo que sabía, lo que pudo en todo caso, lo cual es mucho. El viejo, ignorante, sin estudio, yo tuve que reconciliarme con mis padres, reconciliarme en mi corazón. Porque hoy que podría hablar con mi mamá, tiene Alzheimer. Hoy que podría hablar con mi papá, no le voy a complicar su corazón débil para pasarle facturas viejas, biles viejos. Tengo muchas cosas para reclamarles, pero un día descubro que este es un principio y que si honro a mis padres, estén muertos o no, si los honro en mi corazón, tendré larga vida y me irá bien en todo lo que emprendo. El carácter, otro principio. Cambia mi carácter. Y la Biblia dice que el carácter no es algo que Dios va a cambiar, es un trabajo continuo, un proceso. El proceso de cambiar el carácter está en las manos de ¿quién? En nuestras manos. Dios cambia el corazón, pero el carácter, uno tiene que decir, voy a dominar mi carne, voy a responder en el espíritu en vez de responder en la carne. Muchas veces yo tengo ganas de responder en la carne, unas ganas. Hay momentos, yo pensé siempre que uno, si respondía en el espíritu, ¿vieron cuando uno quiere matar a alguien y sujetás la carne y le decís, Dios te bendiga? Yo pensé que uno después se sentía muy bien. No, te queda una frustración de la carne.
Pero pasé por estúpido, le tenía que haber dicho, me toma el pelo, yo tenía que haberle dicho, pero tenía tantas cosas para decirle, me quedé mudo, pero la próxima vez, es como que la carne queda frustrada. Entonces, la próxima vez, ¿qué hacemos? Vomitamos la carne. Que no tenés una boca, tenés una cloaca. Y que tu madre, sos igual, y decimos, ¿y ahí qué pasa? ¿Ahí qué pasa? Se contrista el espíritu. Y cuando se contrista el espíritu, es peor que cuando se contrista la carne. Yo quisiera que no se me contriste nada, pero tuve que elegir. Y me tuve que dar cuenta que la lucha que tenía el apóstol Pablo es real hasta hoy. Tenemos que todos los días tomar decisiones. Obramos en la carne o obramos en el espíritu. Y cuando respondes en el espíritu, tu carne se frustra, pero dices, wow, hoy le gané una batalla al carácter. Hoy soy más espiritual que ayer. Mañana voy a ser más espiritual que hoy. A veces quieres contestarle a tu esposa o a tu esposo y eso va para adentro. Y pasa por acá y tú como llega hasta el intestino y dices, Señor, lo quiero despedir porque me voy a morir. Ahora, si lo largas, uno siente la satisfacción momentánea, pero después se contrista el espíritu. ¿Qué trato de decir? Que el carácter no es algo que uno le pida a Dios. Dios dice, no me digas a mí. Yo te enseñé cómo actuar, es un principio. Como la honra, como la fe. Otro principio que no funciona con oración, las finanzas. Las finanzas, yo oro siempre por finanzas, pero teniendo en cuenta que todos aplicamos los principios. Si no, no hay manera de orar por las finanzas. Yo puedo ser muy espiritual. Si yo no me pongo desodorante y me lavo los dientes, por más espiritual que sea, el resto de la humanidad no va a ser bendecida por mí. Porque hay dos principios que no estoy aplicando, los dientes y el desodorante. Y mis axilas gritan tan fuerte que no te dejan escuchar lo que el Espíritu Santo tiene a través de mi boca. Vamos a ponerlo al revés. Conozco inconversos, los conozco. Un judío ateo. No hay peor cosa que un judío ateo. Porque este no creía ni en Dios. Raro que un judío no crea en Dios, pero este está cerrado a todo. Multimillonario. Felipe se llama. Multimillonario. Yo trabajé para él. Y él decía, vení Gebel, vení. Quiero que elijas una de las iglesias que vos conocés y que agarres uno de los teclados más caros de estos que vendemos, los órganos, y se la vayas y se la dones a una de las iglesias. Y yo le digo, ¿por qué hace eso? Y dice, porque desde que yo siembro es cuando más vendo. Le digo, ¿entonces usted cree en Dios? No, no creo en Dios. Nosotros nos van a comer los gusanos, eso es todo. ¿Y por qué hace eso? ¿Qué sé yo? Porque resulta, decía. Aplicaba el principio de la siembra y cosechaba, un inconverso. El sol sale sobre justos e injustos. Entonces puede haber un creyente súper espiritual que cree que se come la Biblia, que es miserable. Y la Biblia dice, el que siembra escasamente, siembra escasamente, segará escasamente. El que generosamente siembra, va a sembrar generosamente. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ni por necesidad, sino que con alegría. Y poderoso es Dios que puede hacer que abunde toda gracia, a fin de que ustedes tengan siempre todo lo suficiente para que abunden en buena obra. O sea, para que puedas dar, para que te sobre. Con este versículo ya está, se acabó el evangelio de la prosperidad, 5 pasos para la prosperidad, leer el libro de cómo Dios te bendice en las finanzas. Todo está en un versículo, 2 Corintios 9:6. Punto. Un principio. ¿Quieren tener larga vida? Honren a los padres. ¿Quieren tener fe? Un oidor que aplique la palabra. ¿Quieren tener buen carácter? Trabajen todos los días. ¿Quieren prosperar? Siembren. Es como que Dios dice, no me meto, eso funciona. Pregunta, como hacía mi maestra. ¿Puedes trabajar para ganarte la salvación por tus méritos? Es aplicar un principio. Recibir por fe la gracia te hace que seas salvo. Es aplicar un principio. ¿Puedes trabajar para ganarte la sanidad divina? Es aplicar el principio. Por sus llagas fuimos curados. La salud es algo que uno tiene que cuidar. La sanidad es un regalo de Dios. La salud es una recompensa
La sanidad es un regalo de Dios. ¿Puedes trabajar para ganar el bautismo del Espíritu Santo? No, es un regalo. Creer y aplicar el principio de la fe y viene el regalo. ¿Por qué creemos que tenemos que trabajar para ganarnos la prosperidad? Hay que trabajar para solventar el pan en nuestra casa, pero no para la prosperidad. Para la prosperidad hay un principio. ¿Qué es la prosperidad? Tener no para pagar el mínimo de la tarjeta, tener para dar, tener para sembrar, que siempre te sobre. Eso no tiene que ver con que trabajes más horas. A lo mejor trabajas 72 horas al día y no puedes pagar las tarjetas. Y dice, ¿pero qué me está faltando? Soy esforzado, ¿qué me está faltando? Aplicar un principio que funciona para inconversos y para cristianos. El obedecer, como en el ejército. ¡A vestirse! No te dicen, mire, vístase y después que se vista vamos a comer. Después de comer vamos a ir a la guerra. Tiene que cargar el arma. Te dan una orden. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. No le dice cuánto va a tardar el viaje, a dónde va a ir, qué tiene que llevar en las maletas. No le dice nada. Vete de tu tierra y tu parentela. Única orden. Y la mujer de Abraham dice, viejo, ¿a dónde vamos? ¿Qué sé yo? Me dijo, vete. ¿A dónde? Vete, ¿a dónde? No preguntaste más. Así son las mujeres, pero no preguntaste más. Me dijo, vete. ¿Pero a dónde nos vamos a ir? ¿A dónde? Vete, vete, vete. ¿A dónde vete? Yo me la imagino a la señora. ¿A dónde vete? Nos vamos allá, a lo más alto del barco. Alguno no entendió, no importa, ahí nos vamos. No le dijo si va a tener plan de jubilación, nada. Porque el Espíritu Santo dice, yo quiero que entiendas que las grandes decisiones del año que viene se van a ver afectadas por el grado de obediencia que tengas ahora con el Señor. Y esos que pasan, envíame a las naciones. A veces Dios le dice en el culto, en el servicio, haz una ofrenda sacrificial ahora. Y le empiezan a pedir 14 reconfirmaciones a Dios. Bueno, pero si esto es de Dios, que venga mi marido y me diga lo mismo. Y que cuando salga de acá, no te pido nada. Digo, una profeta que venga con una media verde y una roja. Y esa va a ser la señal de que tengo que dar dinero. Dios dice, ¿y te pensás que te voy a mandar al Congo? ¿Que te voy a dar las multitudes y cuando te estoy mandando algo sencillo no lo puedes obedecer? Es que obedecer a Dios para algún día, siempre para más adelante, es menos demandante que obedecer para los próximos 10 minutos. Siempre. Bueno, Dios me está pidiendo cosas grandes. Y hay gente que está dispuesta a obedecer grandes cosas, pero el principio, el aplicar, no. Ahí no, estoy pidiendo la voluntad de Dios. Y ahí es cuando hay un contrasentido. Lo que Dios quiere darte se ve afectado porque no aplicas principios para que Dios te lo dé. Un soltero o una soltera. Dios le dice, yo tengo la persona para ti. Yo la tengo. Ah, sí, Señor, dámela, mándamela. No hay en la Biblia un solo versículo que dice, yo te mandaré tu rubia a tu casa. Y el ganso vendrá a la puerta de tu casa a buscarte y se arrodillará con una alianza. No dice eso nunca la Biblia. Tienes que orar para saber elegir. ¿Cómo uno elige? Saliendo al mercado. Si te encierras a orar en la habitación, dame una novia. ¿Cómo Dios te la va a dar? Estás encerrado. Es como aquel que se encierra, dame un trabajo. Y si no sales a buscar empleo. Obedecer produce más bendiciones que orar. Me van a matar en YouTube por esto. Pero obedecer produce más bendiciones que inclusive orar. Estoy siendo claro, ¿sí o no? Hay cosas que hay que obedecer. Punto. Yo no puedo orar para que me honren. Yo quiero honra, tengo que honrar. Si al final de la vida termino como un viejo solo, es porque no honré. Vieron que a veces uno ve viejitos solos y dice, qué hijos sinvergüenzas, qué nietos desalmados. No siempre hay hijos sinvergüenza y nietos desalmados, ¿eh? A veces esos viejos solos fueron adultos que nunca honraron, que nunca sembraron. Y cuando quieren juntar a la familia alrededor de una mesa porque se les ocurrió aterrizar, los hijos ya no están ahí.
Los nietos ya no están ahí. No siempre los viejitos que están solos, no digo que todos, no siempre los viejitos que están solos están por una injusticia. A veces es porque fue demasiado tarde para sembrar. Yo voy a terminar con esto. ¿Me aguantan unos minutos más? Dígame amén. Vas por la vida cristiana, y de repente se enciende tu zarza. Tu zarza es el llamado, es una orden que Dios te da. Esa zarza puede venir en forma de hombre, de pastor, de un hermano, de un ser querido, de una palabra en la Biblia, de una canción. La zarza sigue ardiendo hoy de diferentes formas. Ya no es un arbusto que no se quema, pero son palabras que recibes durante toda la semana y sabes que tienes que obedecer. Dios te dice cosas como: haz ese llamado, escribe el cheque, visita a fulano de tal, levanta el teléfono y ahora contesta. Hay obediencias que son cortitas, que uno en la gimnasia aprende a obedecer. Shh, no respondas, trágate la carne. Responde en el espíritu. Quédate callado. Obediencia. Se moldea el carácter, pero la zarza está no para que hagamos un altar en derredor de la zarza, sino para que inmediatamente vayamos a obedecer. Arde la zarza, dice Moisés, ve y libera a mi pueblo. Es una orden, la zarza es una orden. La zarza no conmueve a los inconversos. La zarza es una orden para nosotros. La iglesia evangélica internacional ha tenido decenas de zarzas que venían como órdenes de Dios para salvar a los inconversos, y la gente empezó a adorar la zarza en vez de salir. Por ejemplo, empezó en los 80 el movimiento de la adoración. Se invirtieron millones de dólares en músicas cristianas, en todo tipo de adoración. Todos eran salmistas, todos eran adoradores. Era alguien con un teclado cantando 1 hora y media y todos adorando, y decían: la adoración va a transformar el mundo. No transformó el mundo, porque al mundo no lo conmueve la zarza ardiendo. La adoración es una orden que Dios le dio a la iglesia. Adórame, llénate de mí para hacer algo. ¿Me siguen, sí o no? Luego vino el movimiento apostólico y profético. Todos son apóstoles, todos son profetas, y hay una ola de títulos, de jerarquías que conmueven al mundo, y algunos están esperando esa jerarquía, y eso dijeron: cuando seamos apóstoles y seamos súper recontra apóstoles, el mundo se va a conmover. El mundo no se conmueve por apóstoles, porque las zarzas ardiendo no son para conmover al mundo, es para que la iglesia obedezca. Luego viene el movimiento de la unidad. Dijimos: si nos unimos todos los pastores, va a ocurrir un dramático avivamiento en las naciones. Si nos unimos bautistas con pentecostales, con reformados, eso va a ser algo ecuménico, que todos nos juntemos, las religiones. El mundo no se conmueve por eso, porque el mundo no se conmueve con zarzas que arden. Luego vino el movimiento de la oración. Dijimos: vamos a orar, y vamos a orar, y vamos a orar, pero la oración deja de ser eficaz cuando es un sustituto de la obediencia. Cuando en vez de obedecer nos encerramos a orar. Yo vengo de esas iglesias donde todas las señoras oraban. Era, y unas lenguas tenían de víbora. Chumas. Y decían: esto va a conmover al mundo. Se murieron y no conmovieron a nadie. Porque las zarzas que arden no conmueven al mundo. Si no, Moisés agarraba la zarza y dice: perdón, Señor, le llevo la zarza al faraón para que la vea. La zarza no es para que la vea el faraón. La zarza es para que tú obedezcas y tú le hables al faraón. Pero tú tienes que obedecer. ¿Me están entendiendo, sí o no? Entonces, ¿qué va a salvar al mundo? Ni el G12, ni los 40 días con propósito, ni la oración de Jabes, ni el último mover, ni los apóstoles. ¿Qué hay que hacer? Jesús no dijo oren. Jesús no dijo adoren. Jesús nunca dijo pidan perdón por la ciudad. No. Jesús dijo: prediquen el evangelio, sanen a los enfermos, echen fuera demonios, resuciten muertos, salgan de los templos. Salgan de los templos. Salgan de los templos, obedezcan. Sana enfermos, resucita a los muertos, limpia a los leprosos. ¿Qué más? Y algunos llegarán al cielo diciendo: Señor, ¿por qué no me usaste
estaba en la Biblia, sonso. Te dije que lo hagas. Yo pedí reconfirmaciones. ¿Por qué pedía reconfirmaciones? ¿Saben cuántos pobres miserables que van a llegar al cielo se van a salvar porque fueron comprados con la sangre, pero que aquí vivieron una vida de deudas, de quiebras, de bancarrotas? Cuando lleguen allá le van a decir: Señor, ¿por qué no me prosperaste? Y el Señor te dirá: no tengo nada que ver. Te dejé principios para aplicar. ¿Sembraste? ¿Sembraste abundantemente o escasamente? Es que yo esperaba que me bendijeras. ¿Cómo te voy a bendecir si no sembraste? Otros van a llegar muy jóvenes al cielo. ¿Por qué no me dejaste vivir más tiempo? Pudiste tener larga vida. ¿Honraste a tus padres? Principios. Principios. El Señor me dijo: dile a mi pueblo, abre la iglesia a las 24 horas. Y yo le dije: Señor, ¿qué vamos a hacer? Predica. He encendido una antorcha en Anaheim para que prediques, para que sanes enfermos, para que visites hospitales. Tienen la autoridad para hacerlo, delegada por el Espíritu Santo. Vayan, no digan: ay, manden un pastor. Digan: en el nombre del Señor me congrego en un río que no se detiene más y que la unción está sobre mí y te declaro sano. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Esa unción está sobre ustedes. Aleluya. Se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. Tengo una palabra para los que se han quedado sin fuerzas para luchar. Esta palabra va para los que dicen: pastor, me han pedido que haga un favor más y no quiero hacer más favores. Me han pedido una semana más de paciencia y no tengo más paciencia. Me han dicho: aguanta sin empleo un mes más y no puedo más. Me han dicho que continúe con este matrimonio un año más y no puedo más. Gente que dice: he llegado al límite de mis fuerzas y no puedo más. Estoy cansado. Hasta acá llegué. Y esta palabra que voy a compartir ahora, algo hablé hace unos cuantos años en la catedral, porque el Señor me había mostrado que había gente que estaba cansada en la vera del camino. Es la historia de lo que le sucede al pueblo, al ejército de David. David tiene 600 hombres, los hombres más valientes que jamás tuvo un rango militar. 600 hombres que salían a pelear, a conquistar. Las crónicas militares de David hablan de sus conquistas. 600 valientes. Uno de ellos vale más que 10.000 de cualquier otro ejército. Pero la Biblia narra que llegan a un punto donde regresan de una de las últimas batallas. Vienen hablando de lo que han logrado, de los trofeos, del botín. Traen un gran botín.
y la Biblia narra que se encuentran con el campamento donde se suponía estaban sus mujeres y sus hijos desolado. A traición, mientras que ellos salían a conquistar, alguien vino y les robó, les secuestró a las mujeres, les quitó los hijos, literalmente. Amalek vino mientras que David peleaba, y dice la Biblia, el capítulo 30 del primer libro de Samuel y el versículo 4, que cuando David regresa de la conquista, nota que su campamento, su ciudad estaba quemada, sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido tomados cautivos. Entonces David y su gente, sus 600 hombres, alzaron la voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Alguien aquí debe coincidir conmigo y debe sentirse identificado diciendo: pastor, a mí me ha faltado fuerzas para llorar. ¿Te has quedado sin lágrima alguna vez? Diciendo: no, ya no puedo llorar más. Porque el llorar desfoga, el llorar te ayuda a desahogarte, a hacer catarsis. Pero hay un momento que dice: pastor, no puedo más. Se me terminaron las lágrimas. No tengo fuerza. No puedo elaborar este luto, no puedo atravesar este duelo. Me quedé sin fuerzas. La devastación de una casa en ruinas, la devastación de una quiebra que te lastima el corazón. Y David dice que alzaron la voz, los valientes, estos valientes, poderosos gigantes, alzaron la voz hasta que ya no tenían voz para llorar. No estaban las mujeres, no estaban los niños. Lo único que quiere un soldado es que sus hijitos estén allí para recibirlo. Lo único que quiere. No hay WhatsApp, no hay email, no hay texto, pero si lo hubiera diría: vieja, acabamos de ganar otra batalla, voy para allá. Le pregunté a David y son 4 días de camino. En 4 días, el jueves, espérame con la comida y algo más. Así que voy, en 4 días, espérame. Quiero ver a los niños, quiero verte a ti. No sabes cómo te extraño, espérame. Así que llegar y encontrar de que no hay nada, de que tus mujeres fueron secuestradas, tu mujer fue secuestrada, tus hijos ya no están, los juguetes tirados, todo incendiado, no saben si están muertos, si están vivos. Eso desgarra el corazón. Y de pronto ese llanto ahora se convierte en ira, porque la Biblia dice que los soldados hablaron de apedrear a su jefe. Oigan, ¿qué te tiene que pasar por el corazón para que tengas tanta lealtad por alguien que de pronto lo odies? He leído ese pasaje una y otra vez y el Espíritu Santo me dice: léelo otra vez, léelo otra vez. Un versículo antes dice: y amaban a David y daban la vida por él. Pero cuando regresan al campamento y ven que las familias han sido secuestradas, hablaron de apedrear a David. Eso pasa con la gente. Pastor, yo te amaba, pero desde que estoy en la iglesia perdí el empleo. Mi mujer me dejó. Entonces tratamos de buscar un culpable, el pastor. Tratamos de buscar un culpable, el jefe. Tratamos de buscar a alguien que se haga cargo de la autoría intelectual de la crisis que estamos viviendo. Y te enojas. ¿Por qué me pasa esto? Y hablaron de apedrear a David. Imagino a un soldado decirle: David, puedes decapitarme si quieres, pero hasta aquí llegó mi lealtad. Yo nunca le hice asco a nada. Nunca dije: no iré a la batalla. Pero no me quites mi hija y mi hijo. Y David diciendo: yo no te lo quité, pero es por tu culpa que no estuvimos aquí. Buscan un culpable y es David. Y la Biblia dice que David en ese momento busca fortaleza en Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios y empezó a orar. Empezó a clamar por dirección y empieza a decir: Señor, necesito que me digas qué tengo que hacer. ¿Qué hay que hacer? David pregunta: Señor, ¿debo perseguirlos? ¿Nos quedamos aquí llorando? ¿Los voy a alcanzar? ¿Están vivos? Ustedes, si leen la historia del capítulo 30 del primer libro de Samuel, es la crónica exacta de la angustia que él vive. ¿Qué tengo que hacer? Hay momentos que te vas a quedar solo, triste, sin salidas, en callejones que no tienen ni siquiera una luz. Y el Espíritu Santo me dice que te diga: eso ocurre para que me busques y te fortalezcas en mí, dice el Señor. Para que pidas oración, para que digas: Señor, dame la dirección. ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor estás tan abrumado, perdiste tanto la fuerza de llorar, inclusive, que dejaste de orar. Porque, mi querido, yo te entiendo, hay momentos que no tienes ganas de orar. Cuando el dolor es profundo, se te van las ganas de orar.
Y ahí es cuando uno dice, se fue al mundo. Se apartó de la iglesia, le agarró un demonio. No, no es demonio necesariamente. A veces estás cansado y quiero decirte, te entiendo. Yo sé lo que es que se te vayan las ganas de buscar a Dios, que se te vayan las ganas de orar, que digas, yo no voy a luchar, no puedo más, no puedo más. Y tienes un cansancio tal que te sientes tan solo que no sabes qué hacer. Pero David, que es un estratega y un gran líder, que sabe cómo hablarle a la gente, transforma la ira de sus muchachos en un nuevo desafío. Le dice, muchachos, no solo se trata de mi mujer, es la mujer de cada uno de ustedes. No les estoy pidiendo rescaten la hija del rey, estoy hablando rescaten la hija de cada uno de ustedes. Así que si se enojan y me apedrean, no hemos de lograr nada. Vamos a usar esa ira en contra de los enemigos. Vamos a la batalla, una última batalla. Y les pide una última batalla, un último paso de fe. Dios siempre te lleva a esos últimos pasos de fe. Dios dice, no, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero no es hasta que veas el faraón ahí, hasta que te agarras de Dios y confías en Él. Esto pasa en tu vida personal. Cuando tienes una crisis, cuando la tormenta golpea, es para que te levantes. Como el junco que se dobla, pero se vuelve a levantar. Es para que te levantes en fe, para que como el ave fénix resurja de tu ceniza, para que digas, yo me voy a reinventar en el Señor. Yo no me voy a quedar así, no me puedo quedar así. ¿Cuántas mamis debe haber acá que perdieron un hijo y tienen otros niños? Y hay un momento en la vida después que atraviesa su luto y elabora su duelo, que alguien le tiene que decir, si es su cónyuge mejor, mi amor, vieja, gorda, como sea, levántate, hay otros niños. Es que no puedo, pero tienes otros hijos, tienes un marido, tienes una casa, vamos, nadie va a reemplazar a ese niño, pero tienes que levantarte, porque de otro modo condenas a los otros también a la orfandad, condenas a los otros niños a no tener una mamá, a tener una mujer depresiva tirada en la cama, a tener un bulto tirado allí en lugar de una mami que los tiene que conducir. Ellos tienen una única oportunidad de tenerte. Y ya bastante dolor tienen de haber perdido un integrante de la familia como para perder otro más, a mamá. Eso es lo que Dios te está diciendo hoy. No te entregues, no te rindas, no bajes los brazos. Vamos a rescatar a nuestra familia. Vamos a pelear por lo que el diablo nos quiere robar. El diablo quiso venir a robar, matar y destruir, mas Dios levantará bandera. El Espíritu Santo, alguien tiene que aplaudir más que eso, Señor, yo lo creo. El Espíritu Santo levantará bandera, levantará bandera. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Están recibiendo esto? Díganme amén. Así que David ahora se levanta como son 600 leones enojados. Ya de por sí el ejército de David causa miedo. Enojados porque le tocaste la familia. Oh, no te interpongas en el camino de estos hombres. David redirecciona la ira de sus hombres hacia sus enemigos y aunque cansado de batallas anteriores, salen al rescate. Así que lo que te dice el Señor en esta mañana es, yo sé que estás cansado de batallar, pero aquí te digo de parte mía, dice el Señor, de parte de los cielos, no te entregues, aún no te des por vencido, pelea una última batalla, levántate contra el enemigo porque yo te voy a dar la victoria. Vas a atravesar ese muro, dice el Señor, y te voy a dar la victoria. ¿Lo están recibiendo, sí o no? Así que salen los 600 hombres y aquí el punto. Yo titulé este mensaje, todos somos soldados. Todos lo somos, todos. Todos lo somos en este templo y todos lo eran cuando seguían a David. Vienen de batallar. Dicen que los equipos de fútbol tienen que descansar entre partido y partido porque aunque hayan ganado varias copas, si no descansan, no tienen piernas frescas para un nuevo partido a menos que haya un árbitro americano que los ayude. Y el ejército de David está cansado, vienen de batallas. Ellos no vienen de un paseo por el campo. Están hartos, están cansados. Así que David sabe eso y antes de entrar en la última batalla, paran en un arroyo, el arroyo de Besor. Y le dice, vamos aquí a tomar algo de agua.
a refrescarse. Así que el ejército desmonta junto al arroyo, se meten o el río, el arroyo, refrescan sus caras, se estiran en el pasto. Y David dice, muy bien, refrescados, llenaron las cantimploras y allí se lleva una sorpresa, la sorpresa más grande de su vida. 200 de los 600 se quedan tirados en el pasto y dicen, no más. David dice, ¿bromean? ¿Cómo no más? Éramos 600, íbamos a ir por nuestras esposas. ¿No tienes esposa? ¿No tienes mujer? ¿No secuestraron a tu hija? Y el tipo está tirado en el pasto, Y podría vivir así sin ella. ¿Tú no tienes hijos? Mateo, ¿tú no tienes a Kevin? ¿No tienes hijos? No, ya no. 200 no pueden más. No pueden más. Y David tiene que decir, o desistimos o sigo con 400. Puedo imaginarme a David diciéndole, muchachos, nunca les pedí nada como hoy. Necesitamos ser los 600. Las mujeres de todos fueron secuestradas. Qué increíble que de pronto crees que tienes un gran grupo de gente y a la hora del compromiso solo tienes menos de la mitad. Tú dices, ¿y el resto? Es increíble, pasan todos los órdenes de la vida. Crees que tienes muchos amigos hasta que te enfermas. O hasta que te va bien y te empiezan a envidiar y ya no te hablan. Robin Williams, el famoso actor que se quitó la vida, dijo una vez, yo pensé que lo peor que te podía pasar en la vida, en la edad adulta, es sentirte solo, estar solo. Pero eso no es lo peor. Lo peor es estar acompañado y aún así seguir sintiéndote solo. Porque estando acompañado y seguir sintiéndote solo es una sensación horrible, donde dices, ¿no me gané? El que alguien me pregunta cómo estoy, ¿no me gané? Pero hay un momento que literalmente tus fuerzas se agotan, te sientes absolutamente solo y te quedas junto al arroyo de Besor y no continúas más. David piensa, ¿cuán cansado puede estar alguien para dejar de luchar por su propia familia? ¿Cuán cansado puedes estar? Yo peleo por mi propia sangre como un... mire, podré no tener fuerza desde el suelo, peleo. Yo soy un león. Si algo toca a mis hijos, puedo asegurarle que sacaré fuerza de donde sea. Yo no voy a dejar que se mueran porque, es que no tengo ganas, me dio flojera. Si yo veo que mis hijos están muriendo, yo corro por la vida de ellos. Soy como una gallina, me pongo así y yo creo que hay papis y mamis que dicen, yo hago lo mismo, aunque no tenga fuerzas. Yo me levanto sin dinero, sin presupuesto. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Pelea por tus hijos. Pelea por tu simiente, salva la profecía, iglesia. Los hijos son la profecía, salva la profecía. La palabra dice, si aún el árbol se seca y muere, aún sus retoños pueden florecer. Si tu matrimonio te fue mal, si no eres feliz, salva a los hijos. No le traspases amargura, salva a tus hijos. A lo mejor la vida no te permite ser feliz como quisieras ser, porque tomaste decisiones, porque nadie te puso una pistola para estar donde estás. Bueno, pero salva a los hijos, pelea, levántate, pelea. Necesitamos pelear por los hijos, tener fuerza, no te quedes al arroyo del Besor, sea lo que sea que te haya pasado. Vienes de un funeral, levántate, llora lo que tengas que llorar, pero te limpia las lágrimas durante el día, sales a trabajar, te dibujas la sonrisa, actúas, pero te paras como sacerdote, porque si te pones a llorar, nada vas a arreglar, nada vas a solucionar. Tienes que pelear por tus hijos. Hay papis que dicen, yo sé que mi hijo se está muriendo espiritualmente, ¿y qué haces? ¿Qué haces? ¿Dejarías que un violador entre, se meta en la habitación de tu niña y tú dices, me parece que la están violando? Sí, por lo que escucho, la deben estar violando. Ay, tengo tanta flojera de ir hasta la otra habitación a decirle, señor violador, déjela. Mañana por ahí le pregunto cómo le fue. O te levantas y dices, ¿qué pasa? Y saca fuerza de donde no tienes. Si el demonio, si el enemigo se mete de pronto con tus hijos, que sepa que se ha metido con el cachorro equivocado, que te vas a levantar con fuerza, con poder, con unción. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Pero aún así hay gente que no tiene fuerzas. ¿Y qué hacemos con esa gente? ¿Qué hacemos, David? ¿Qué creen que hará David?
Yo tengo algunas ideas. Yo le diría, 200 parásitos, sanguijuelas. Vamos a buscar nuestras esposas y haremos el amor con nuestras esposas y ustedes van solamente a imaginarlo. ¿Qué le diremos? O podemos decir, a ver, cada uno agarre y cárguese uno y los 400 del resto, no, que se queden. Apenas tengo fuerza para rescatar a mi mujer, voy a andar rescatando a la mujer de este. Y entonces David dice, ok, quédense y cuiden el bagaje. Aprovechemos y dejemos las mochilas, los que está de más, quédense. Los 400 iremos por nuestras esposas y por las de ustedes. Y hasta el día de hoy, dice la Biblia, esto se estila en el pueblo de Israel, y no solo en el pueblo de Israel, sino que esto marcó una jurisprudencia militar. ¿Qué es la jurisprudencia militar? Algo que un militar importante hace y a partir de ahí se hace hasta el día de hoy. Esto ocurrió hace miles de años y hasta el día de hoy, cuando los Estados Unidos de América, por poner un país, cuando manda a los militares al frente, son soldados los que van allá con el fusil o con el arma, y son soldados los que quedan en enfermería. Son soldados los que atienden el hospital. Son soldados los que preparan las armas y son soldados aquellos que pelean. Y cuando la batalla o la guerra termina, todos son veteranos de guerra. No importa el sitio donde estuviste sirviendo, eres un veterano de guerra. ¿Desde cuándo es eso? Desde que David dijo, ustedes también son soldados, espérennos aquí. Así que va con otros 400, rescata, pueden leer la historia en el capítulo 30 del primer libro de Samuel, rescata sus 400 mujeres, sus hijos y las 200 de los otros. Imaginen el cuadro. Tú eres una de las mujeres secuestradas. Estás esperando a tu marido que está allá al frente de la batalla con David y un día siente el carruaje, el estruendo de los cascos de caballos y no es tu marido, son los amalecitas. Y te agarran del cabello, te aferras a tus hijos, grita desesperada, hay caos. Alguien manosea a algunas mujeres, tal vez haya alguna que otra violación, no lo sé, la Biblia no dice que ocurrió, pero imagino a esos hombres como animales, con las hormonas revueltas, queriendo abusar de las mujeres de David y sus hombres. Así que pasas por la humillación, te arrastras, tienes las rodillas llenas de sangre y vas con tus hijos y te llevan cautiva, no sabes si vas a morir. Y lo único que le dices a tus compañeras, ellos vendrán por nosotros. David vendrá por nosotros. Una dice, no sé David, pero el mío va a venir. Qué feo que alguna diga, no, el gordo. No lo puedo ni mover de la cama. No, pero son las mujeres de David. No de David, de los valientes de David. Y todas dicen, no, el mío va a venir. Cuando se entere el Roberto. ¡Oh! Y de pronto aparecen los muchachos, los buenos. Llega la caballería. Y las mujeres están allí entre los barrotes, se enteran. ¡Ahí está! Y una dice, ¿y el Roberto dónde está? Y el Roberto no está tirado en el arroyo de Besor. Está entre los 200 que yo me quedo a cuidar la mochila. No, me quedo a cuidar la mochila, no. Y ves a David y mi marido, vamos, salgan. Mi marido, el Roberto, ¿cómo no vino el Roberto? Y le dice el otro, el gordo no vino, así que vamos y te llevo. Pero ¿sabe que me secuestraron? Sí. ¿Y dónde está? Estaba cansado, le doy en las piernas. Yo creo que hubo 600 mujeres rescatadas, pero 200 divorcios seguro. Y regresan. Es una historia apasionante. Deberían hacer una película con esto. Regresan los 400 muchachos
con 600 mujeres. Las 400 de ellas y las 200 de los otros que estaban tiraditos en el arroyo. Ahora, imagínense cuando aparecen en el horizonte con las rescatadas. Y estos están acá. Che. Ahí viene la vieja, levántate, viene la vieja. ¡Qué feo! ¿Y qué pasa? Usted dice, ¿y qué pasó? Bueno, dice la Biblia que los soldados que fueron le dijeron a David, dale sus esposas y que se vayan del ejército. Devuélvele sus hijos, sus esposas, acá están, y que se vayan, no son dignos de estar con nosotros. Y David, como si supiera lo que años más tarde escribiría Pablo a Tesalónica, os rogamos que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente con todos. Les dice, no hagan esto, mis hermanos. Del botín participan tanto los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Versículo 23 del capítulo 30. Ellos no tenían fuerza y los dignifica, de alguna manera los dignifica. La decisión de David fue tan noble que no fue discutida. Le dice, no, tranquilos. Son soldados, son mis valientes. Y tendrán revancha, tendrán otra batalla para pelear. Pero no puedo darme el lujo de perder 200 solo porque no tenían más ánimo ni más fuerzas. Y esa es la palabra que tengo para la iglesia hoy. Sé que hay personas que hoy están por primera vez. Otros que han vuelto a la iglesia después de mucha decepción. Y dice, ¿sabes, pastor? No es que yo no ame a Dios, no ame a la iglesia, no tenga compromiso. Es que no tengo fuerzas, la vida me pegó duro. Las tormentas vinieron de frente contra mi embarcación y no puedo más. Y el Señor me dice que te diga que tú eres soldado, que no importa cuánto tiempo estuviste afuera, que no importa si te fuiste en los tiempos de la catedral y ahora regresas, que no importa si te congregabas en otro sitio, eras inconverso y hoy quieres volver. El Señor me dice que tú eres parte del botín, tanto si te fuiste como los que nos quedamos. Eres parte del botín, Dios te va a bendecir y por estar aquí te vas a llevar tu parte de la bendición. Dios me dice que te lo diga, tú eres soldado, tú eres soldado, tú eres soldado, tú eres soldado. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. ¿Estás cansado de luchar? Posiblemente. Pero River Arena será un sitio para recuperar fuerzas, porque el Señor se niega a venir por su pueblo y no llevarse a los cansados, a los que no pueden más, a los que están a la orilla del arroyo y estás agotado y demasiado cansado para pelear otra batalla de la vida. Dios dice, descansa, regresaremos con el botín y con tus seres queridos. Dios dice, yo voy a rescatar tus seres queridos. ¿Estás cansado para pelear? No pelees. Disfruta. Que River Arena sea ese arroyo de Besor, donde aquí también se gesten los héroes, el pelotón de rescate, los que vamos a ir. Pero si alguno no quiere ir, si alguno no quiere estar comprometido, me costará entenderlo, claro, porque lo que soy yo sacaría fuerza de donde sea si se trata de los míos. Pero aún así te entenderé como pastor. No tengas miedo de decir, pastor, forniqué, pequé, pastor, ayúdame, porque la pornografía ha hecho estragos en mi vida. ¿Me ayudás, pastor? ¿Podés orar por mí? La iglesia tiene que ser eso, no el sitio donde los justos le damos el tiro de gracia a los más pecadores. Tienen ustedes de pastor a un hombre imperfecto, que cómo no va a entender tus luchas, tus batallas, todas. No digas, ofendí tanto al Señor que Él no quiere verme. Él siempre quiere verte. Dios dice, no importa lo que hayas hecho, no importa, aquí está tu familia. Ahora alistarte, descansaste, a pelear nuevas batallas. Los que están en el arroyo de Besor, los que no pueden más, reciban esta palabra esta mañana. Si no tienes fuerzas, yo voy a orar para que las fuerzas vengan ahora sobre ti. Los que vienen ahora a la iglesia y hace años no venían, o hace meses no venían, no te entregues, no te rindas. Dice el Señor que te diga, te amo.
te amo. El Señor me pide que te diga, te amo. No me están creyendo. El Señor me dice que te diga, te amo. Te amo. Nunca he dejado de amarte. Never. Nunca. Que no se detenga jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El rey ha venido a morar. El avivamiento en calle Broadway. River Church es un río que no se detendrá jamás. River Church es un río que no se detendrá jamás. La Biblia narra, hay un episodio en Jueces, capítulo 2, versículo 7, que me llena de interrogantes, de preguntas, me afecta, me conmueve. La palabra es me moviliza cada vez que lo leo. Jueces 2:7 dice, el pueblo, habla de la iglesia, sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales todos habían visto las obras que el Señor había hecho por Israel. Todos habían visto, y el pueblo sirvió a Dios porque habían visto las obras. Pero esa generación murió y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho en el pasado por Israel. Y abandonaron a Dios, al Dios de sus padres. Abandonaron al Dios que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses paganos de los pueblos que estaban alrededor, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. O sea que el ciclo de decadencia comenzó con la muerte de la generación que había tomado la tierra prometida y el surgimiento de una nueva generación. Y cuando Dios bendice una sociedad, siempre hay padres, hijos y nietos. Siempre hay 3 generaciones. Porque en Israel había una generación que nunca logró cambiar la mentalidad. Los que murieron en el desierto, los padres. Los que siguieron a Moisés, 40 años los tipos y no se pudieron sacar la esclavitud de adentro. No se podían sacar más de 300 años de esclavitud, no se la podían sacar. O sea, Dios los sacó de Egipto, pero ellos nunca pudieron sacarse Egipto de adentro. Y entonces Dios los tenía dando vuelta y eran tan cabezones. Ustedes leen en la Biblia y dicen, pero ¿cómo puede ser? Les cae el pan del cielo, ni trabajar tienen que para el pan. Y apenas Moisés se perdía un instante allá arriba en la montaña, ya estaban adorando a dioses paganos. Ya estaban criticando, ya querían apedrear a Moisés, porque eran mentes de esclavos. Cuando Dios ve a ellos, dice, esta generación literalmente tiene que morir aquí. No están preparados para conquistar lo nuevo. Y yo sé y he visto a hombres y mujeres de Dios, y ahora hablo en términos espirituales, que han muerto sin poder ver un avivamiento, sin poder ver un mover de Dios, porque se murieron como odres viejos. No hablo de edad cronológica, insisto. Hay muchachos de 20 años que son odres viejos. Y hay hombres de 70, 75 años que son odres nuevos. No hablo de edad cronológica, no es esta un insulto a la edad. Lo que trato de decir es que cuando Dios
quiere bendecirte y nos cerramos, nos transformamos en esa generación de Israel que no pudo ver la gloria de Dios, que se murieron, a razón se presumen de 400 funerales diarios, iban muriendo, eran 4 millones y todos murieron y sus hijos fueron los que poseyeron la tierra prometida. Esos hijos, dice la Biblia, esa segunda generación, la generación de la era Josué, fueron testigos desde chiquitos de todo lo que Dios hacía. Tenían la inocencia de decir: papá, ¿y por qué cae maná del cielo? Y porque Dios nos manda para que nos alimentemos. Oh, papá, ¿viste lo que pasó? De la roca brotó agua y se abrió el mar. Yo era chiquito, pero contame la historia. Y antes de dormir, esos chiquititos se crearon en una atmósfera de milagros. Esos creo somos nosotros. Somos una iglesia joven. Nosotros somos una iglesia nueva. Una iglesia en una California seca, en un sur de California que decían que nada crece, que aquí las iglesias están condenadas a ser pequeñas. Somos una iglesia joven, somos una iglesia pura que le creemos todo al Señor y creyentes en que Él puede hacer las cosas nuevas y nos renueva y nos bendice. Así que creo que somos la generación Josué. Llegamos y conquistamos esta tierra y esta tierra es nuestra. Y somos una generación que hemos visto los milagros, hemos visto. Pasan los años, ya cumplí 35 y no me puedo olvidar de la sanidad de mamá. No me puedo olvidar. ¿Cómo voy a olvidar que un día Dios entra a mi hogar, a nuestro hogar, y la sana hasta el día de hoy? Jamás pensé que iba a verla enfermarse de Alzheimer, de viejita. Yo pensé que se me moría ahí a los 44 años de edad. Pero Dios la sanó. Y pasan los años, hoy estoy siendo pastor, predicando, abriéndome paso en el mundo de los hombres de Dios y no puedo olvidarme, soy de la generación Josué, soy de la generación que vio los milagros de Dios. No me lo contaron, yo vi los milagros de Dios. Entonces, yo no provengo de un seminario, sino de la vida real, ¿sí? Y muchos de ustedes son eso. Ahora viene la tercera generación, que son nuestros hijos. Y nuestros hijos, conforme la Biblia, es esta generación, esta tercera generación que nunca conoció lo que es ser esclavo, nació en una tierra que fluye leche y miel, y eso está bueno. Qué lindo darle a nuestros hijos una tierra que fluye leche y miel, darle prosperidad, abundancia. El tema es que lo dan por sentado. Y si dan por sentado la presencia de Dios, hasta lo sagrado se les vuelve común. Los niños ricos no saben que son ricos. No saben. Los niños ricos dicen: quiero una PlayStation, ahora quiero una Xbox, ahora quiero. Y el padre va y le regala. Y él cree que a todos los niños les pasa eso. Hasta que un día se choquean con el mundo real. Él cree que todos los niños suben a una limusina con los vidrios polarizados, cree que todos los niños andan con seguridad. Los hijos de los reyes no saben que los demás no son hijos de reyes. Dan todo por sentado. Por lo general, si no tienen buena terapia, salen al mundo como que el mundo les debe algo. Y esa es nuestra responsabilidad con la tercera generación, porque es una generación que no conoció por experiencia propia lo que significa ser salvado por Dios. Algunos de nuestros hijos nunca tendrán conciencia de lo que es ser salvado por Dios. Y cuando voy a la Biblia, uno dice: bueno, pero son nuestros hijos, yo los crío en un ambiente espiritual. El tema es que la Biblia habla de hijos de Dios y nunca habla de nietos de Dios. Y los nietos de Dios no existen como tal, ni como figura metafórica, ni como figura espiritual. Dios no tiene nietos, Dios no es abuelo de nadie. Dios es padre de todos, pero no es abuelo de nadie. Dios no es abuelo de nadie. ¿Qué hacemos o qué hacen los abuelos? Le dan a los nietos lo que los padres no le dan. Unos dulces, unos caramelos, le hacen comer todas las porquerías que mamá no le quiere dar de comer. ¿Qué hacen los nietos? No importa, la AU me va a dar. Y eso es lo que pasa con los nietos espirituales. No se comprometen, no diezman, no ofrendan, no oran, no buscan a Dios. No importa, a mí Dios me va a dar porque es mi abuelo. Y Dios no es el abuelo de nadie. Dios es padre. Y Dios quiere tener con sus hijos relación de padre e hijo. Y no le importa cuál sea tu apellido. Tu papá puede ser un gran predicador o un gran delincuente. Dios quiere tener intimidad con cada uno. Por eso me preocupa esta generación. Por eso me preocupa que nuestros jóvenes empiecen a dar por sentado
la presencia de Dios y crea que presencia de Dios hay en todas las iglesias, que cualquiera que se una ya ora y cae la gloria, y no es así. La presencia de Dios es un regalo que Dios le da a ciertas personas, a cierto pueblo. Y los nietos de Dios creen que lo han visto todos, porque recuerda, tus padres, si tienes padres cristianos, pelearon batallas que tú no peleaste. Tus padres fueron salvados de una esclavitud que tú nunca experimentaste. Y es un engaño imaginar que tú no necesitas tanto a Dios como lo necesitaron tus padres. Y que nos acostumbremos a esto. Y creo, se lo he dicho más de una vez, cuanto más sabemos de Dios, parece que menos adoramos. Por eso el Señor dice, sean como niños, sean como niños. Si no son niños no pueden entrar al reino de los cielos, sean como niños. ¿Por qué no dijo crezcan, sean adultos? Dice sean como niños. Para entender el reino uno tiene que asombrarse como niño. Porque cuanto más conocemos de Dios es como que adoramos menos. No es el oceanógrafo el que debería adorar más a Dios por descubrir los corales, los cardumen de peces desconocidos. No es el cirujano que ve latir el corazón en la mano que debería adorar a Dios por semejante creación. ¿No es acaso el que estudia las constelaciones el que debería decir wow, miren la cantidad de constelaciones que hay en el universo, más voy a adorar a Dios? Sin embargo, son los que menos adoran y los más ateos. Entre los médicos hay muchísimos ateos, entre los astrónomos hay muchísimos ateos y entre los científicos muchísimos ateos, porque dicen todo tiene una explicación y sacan a Dios de la ecuación. Más conocen, más se alejan del Señor. Lo mismo pasa en la iglesia. Si las iglesias más duras y más muertas son donde hay más teólogos. Si las iglesias más duras al mover de Dios son cuando más la gente a veces estudia la Biblia y busca la vuelta, y este es apóstata y el otro es falso profeta y este es el libro que dice y esta es la gran ramera. Están tan preocupados por la letra que se olvidan del Espíritu. Y cuando se olvidan del Espíritu, conocen tanto de Dios que dejan de adorarlo. ¿Soy claro lo que intento decir, sí o no? Por eso algunos duermen en el servicio, por eso se les hace tedioso. Por eso algunos bostezan, porque dice, ¿cuándo va a terminar? Porque son nietos de Dios, porque nunca tuvieron un encuentro personal con Dios. Mi encuentro con Dios no te sirve. El encuentro de tus padres no te sirve. Tienes que tener tu propio encuentro con Dios, tu propia historia con Dios, caminar con Dios, caminar con el Señor. Si no, vas a ser un nieto de Dios. Porque no peleaste batallas, porque no viviste. Israel vive 400 años de fracaso. Vienen a continuación el tiempo que la Biblia define como el tiempo de los jueces. Y dice, en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Jueces 21-25. Cada uno hacía lo que le parecía. En esa tercera generación. Oigan, la generación andaba por el desierto, con el arca de un sitio para otro. La entraban, la sacaban, igual que nosotros. Dios les da Jericó. ¡Wow! Celebran una revolución en la ciudad. Y al cabo de unos años, ¿qué pasó con River Church? Ahí cada uno hace lo que quiere. Sí, los jóvenes bostezan, tienen sexo entre ellos. ¿Y qué pasó? Y se fue el avivamiento. No se fue el avivamiento. Por eso muchos cristianos criamos a nuestros hijos, pasa el tiempo y decimos, ¿por qué mi hijo no sirve al Señor? Y porque quizás nunca lo formaste en el Señor. Que no es lo mismo que hacer un devocional o leerle la Biblia o mandarlo a la escuela dominical. Formarlo en el Señor significa que Él no dé nada por sentado, que aprenda que si Dios no sana, podemos morir de enfermedad. Si Dios no prospera, por más que trabajemos, nada nos va a ir bien. Si no honramos, si no seguimos principios, no nos va a ir bien. Formar a la próxima generación. La Biblia dice, Proverbios 13:22, el hombre de bien le deja herencia a sus nietos. El hombre de bien, Proverbios 13:22, le deja herencia a sus nietos. Y dice 2 Corintios 12:14, Pablo dice, porque los hijos no tienen que atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Lo que está diciendo esto en términos espirituales es que cuando una generación paga el precio, la próxima generación comienza recibiendo ya una herencia desde los hombros, como un día les conté. Desde los hombros del anterior, uno empieza en otro nivel. ¿Soy claro, sí o no? Desde lo que Dios nos dio, desde ahí empezamos a construir. No hay que empezar de abajo otra vez. Así hacemos con nuestros hijos. ¿Por qué vamos a mandar a los hijos a vivir la misma pobreza nuestra? No,
vamos a darle una herencia, poca, digna, chiquita, pero herencia al fin, y que Él empieza a construir desde ahí. Eso es nuestro orgullo paterno. Mirá, le di a mi hijo su primer autito, qué sé yo. Le ayudé a mi hijo a trabajar, a esforzarse, y le pude dar algo de dinero para que vaya a estudiar. Y desde ahí, Él quiero que me supere, que crezca más. Quiero que todo lo que a mí me costó años, que lo logre en meses. Ese es mi deber, mi tarea, mi misión como pastor. Y cuando nosotros no hacemos ese traspaso de formar a nuestros hijos, la iglesia empieza a envejecer. Y cuando la iglesia se llena de canas, no hay tinte ni Just for Men que haga el cambio. Cuando la iglesia se llena de canas, es preocupante. Cuando los jóvenes dejan de venir, cuando ya no hay ruidos de niños. Recién yo estaba en un sitio que tengo allí antes de salir tomando un café, y justo estoy enfrente de los bebés. Eso era el concierto de Viena. Así que si quería orar, no pude orar nada. Gritaba uno y el otro, y se endemoniaba otro y el otro y el otro. Pero esto es una casa, un hogar. Yo digo, lo peor que pudiera hacer es esas iglesias donde nunca vieron un bebé hace 30 años. Ya porque no los pueden hacer ni porque vienen. Entonces digo... Oh, olvídense. Pero... No, espere. Lo que digo es, lo sorprendente de esta iglesia es que estamos vivos. Y al estar vivos generamos vida. Y al generar vida, uno sabe que esto no es para nuestra generación, sino para la próxima. Ahora, si esa otra generación no vive de primera mano las maravillas de Dios, hay un vacío generacional. ¿Qué es lo que pasó en el libro de Jueces? Había jueces, pero no había rey. Y al no haber rey, no había ley. Al no haber ley, era la anarquía total. Y cuando hay anarquía espiritual, anarquía puede haber aún con un pastor tras el púlpito. Anarquía es que cuando cada uno hace lo que quiere. El Espíritu Santo no trae convicción. No hay gente arrepintiéndose. No hay santidad. Y cuando eso empieza a pasar, hay un vacío generacional. Suceso sin sucesor es un fracaso. Podemos vivir días de luna de miel con el Espíritu Santo. Si en 15 o 20 años perdemos a nuestros hijos, o están en la droga, o están divorciados, o están en alcohol, o en sexo promiscuo, habremos perdido la batalla. Por eso este es el tiempo de disfrutarlo y también de beber todo lo que podamos para transmitir. Yo trabajaré hasta el último día de mi vida para que lo sagrado no se vuelva común. Siempre digo, es nuestra tarea hacerlo todos los días. No dar nada por sentado. No dar nada por sentado a nadie. No estar seguro de nada ni de nadie, sino todos los días trabajar en lo que Dios te manda hacer. ¿Me siguen, sí o no? Todos los días. Pero Dios tiene una solución. Se las voy a dar y para culminar. La solución es que Dios le dice, cuando Israel estaba por entrar a la tierra, luego de 40 años le dio una instrucción, dijo, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Josué 5:2. Dios le da una ley, una ordenanza a Josué. Le dice, hay muchos de ustedes que son nietos, que no me conocieron, nacieron en el desierto y no están circuncidados. La circuncisión era el pacto de Dios con su pueblo. Los niños se los circuncidaban, era un pacto, era mostrar que había una relación con su Dios. Era un lugar en las zonas íntimas del hombre donde se separaba lo que simbolizaba la carne. Representaba la circuncisión un corte en aquellos lugares ocultos, que es siempre donde los hombres necesitan un corte espiritual, en los lugares ocultos, en los asuntos secretos. Y Dios le dice, quiero que vuelvas a circuncidar a todos aquellos que no están circuncidados, quiero que traigas una nueva santificación, porque no estoy dispuesto a perder una generación. Quiero que hables con los hombres de tu congregación y a aquellos que están estancados en la niñez, pero no en la niñez espiritual, sino en la niñez carnal, que son niños, que no son sacerdotes, del hogar, que sus hijos ven que se quejan de los diezmos, que llegan tarde al servicio, que sus hijos ven que no quieren congregarse, que sus padres viven discutiendo. Esos hijos se van a perder a menos que esos padres se santifiquen.
trae una nueva circuncisión, trae una nueva palabra para ellos para que sean santificados. Dios dice, hoy quiero que vuelvan a las bases, que haya un nuevo pacto, un compromiso con Dios, que nunca nos apartaremos de Él, que amaremos al Señor, no importa si naciste en el desierto o recién te sumaste a la iglesia. Dios dice, hay un corte que tienes que hacer, hay un corte con las cosas que te atan, con las cosas que no te dejan subir a una nueva dimensión, a un nuevo nivel. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo hoy, para que no se pierda la próxima generación. Otra vez que vuelvan a las bases, que recuerden por qué están, que recuerden que yo los redimí, que recuerden que yo los traje con un propósito. Porque si olvidan el propósito, van a perder a la próxima generación. Y si Dios nos permitió estar cerca del querido doctor Schuller, es para que algo hayamos aprendido algunos de nosotros. Que puedes tener un gran mover del espíritu a nivel nacional y puedes perderlo de la noche a la mañana así. Sea tu edificio redondo o de vidrio, algo tenemos que aprender. Cuando Dios te permite estar en un funeral y la viuda te dice, se murió chupando vino, aprende algo. No sé si se entendió la metáfora. Claro, y a veces uno no aprende nada. Vamos a decir, ¿de qué murió tan joven? Y lo vemos al muchacho ahí de 40 años en el cajón. Y no hacía ejercicio y comía hamburguesa y tuvimos que pedir doble cajón porque no hay cómo cerrarlo de la panza. ¿Algo? Que aprendas algo. De los funerales se aprende. Algo tenemos que aprender. De las muertes de la iglesia, algo tenemos que aprender. Decir, Señor, a ver cómo puedo evitarlo. Y esto es algo que tenemos que aprenderlo para nosotros y para los hijos. Hay aquí gente separada, divorciada. Bueno, el casamiento es la unión de dos agendas hacia un solo destino. Pero a veces te tuviste que divorciar, te tuviste que separar, la cosa no anduvo. Y como pastores yo entiendo de que hay personas que ya llegan divorciadas, otras que el matrimonio está irremediablemente roto, que también lo dice la Biblia, no la doctora Polo, y está allí. No, porque algunos dicen... Y tal vez no puedas salvar la relación matrimonial porque pasaron muchas cosas y digas, bueno, todo está perdido, ¿qué hago yo? ¿Soy acaso la parte relegada de la iglesia? No, tus hijos no merecen convertirse en las víctimas inocentes de una guerra. No puedes permitir que se pierdan los retoños porque todos los años habrán sido en vano, tanto dolor no tendrá sentido. Si el sueño del príncipe y la princesa no funcionó porque el matrimonio se disolvió, bueno, tus hijos son la profecía. Tus hijos es lo que hay que salvar. La Biblia dice que es posible sacar una buena semilla de un árbol muerto. Entonces, ¿qué intento decir con esto? No es pro divorcio, no estoy diciendo divórciense. Lo que trato de decir es, aún los divorciados dicen, bueno, pero ¿qué me queda a mí? Mis hijos vivieron el divorcio, vivieron la separación, tuve que criar a mis hijos sola. Aún así, tu obligación es salvar los retoños. Del árbol muerto, Dios también puede sacar una semilla. ¿O no hemos conocido predicadores que han sido frutos de una violación? ¿O no hemos conocido niños con una familia disfuncional como este servidor, donde toda mi primera etapa de la niñez la viví solo, en una cunita, haciéndome encima, porque ni me cambiaban, porque mamá no tenía fuerza, mi hermano no sabía, mi papá estaba borracho. Y eso no me impidió ser un hombre de bien, porque Dios hace que de un árbol que está roto, putrefacto, Dios saca la semilla y la transforma en bendición. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame, amén, aleluya. ¿Cuántos la reciben? Dígame amén. Grábate estas palabras en el corazón. Incúlcaselas a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, de Deuteronomio 6:6. Cuando te acuestes, cuando te levantes. Miren la orden de Dios. Ojalá dijera, con que mandes tus chicos a la escuela dominical para que no te molesten durante el servicio, estás hecho. Grábate estas palabras, incúlcaselas a tus hijos. Háblales cuando estés en tu casa. Y cuando vayas por el camino de vacaciones, no dejes la Biblia. Dios no se toma vacaciones contigo, tampoco te tomes vacaciones de Dios. Llévate la Biblia cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades,
para que cuando estés de compra por las tiendas también lo veas. Miren lo interesado que está Dios, que en la educación primaria de los hijos esté el Señor. Rodearse de recordatorio, un registro personal de la historia con Dios imparte la bendición. Me rehúso y me resigno y renuncio a perder una generación. Si después de predicarle a 90.000, 100.000 jóvenes en estadios repletos en Buenos Aires, perdiera la juventud de River Church, habrá sido todo en vano. Así que no me importa si eres hijo de divorciados, de separados, de madre soltera, abandonado, si nunca tuviste padres. El Señor me dice que no deje a nadie atrás, que ningún soldado quedará atrás. Aún los que quedaron cuidando el bagaje, como los que fueron a la guerra, todos son oficiales. Y este tiempo ha de ser vivido para toda la familia. Y lo que vamos a hacer es un paso generacional para que otros sean bendecidos. Si el Señor no viene antes y nos toca partir, y todos nosotros eventualmente muramos, porque todos vamos a morir. ¿Sabían la noticia esa? Todos vamos a morir. Algún día nos iremos. Quizás el Señor venga y nos vamos todos. Y si no, y bueno, nos tocará partir. Algunos cerraremos los ojos de otros y diremos chao. Te veo en el cielo. Otros quizás no estemos ahí cuando te toque partir, pero lo cierto es que todos vamos a irnos. Y debemos haber dejado un legado que permanezca. Que si el Señor no viene, se hable de River Church, se hable de la iglesia. Y aunque los nombres nuestros se vayan olvidando, las generaciones, los hijos, digan: yo crecí mirando la fe de papá, la fe del abuelo, pero luego tuve mi propio encuentro con Dios. Y ese encuentro hizo que lo traspasara a mis hijos. Y no se perdió ninguna generación, por tanto no hubo ningún vacío ni campamento del enemigo. Porque me lo inculcaron, me lo metieron. Mamis, papis, no teman decirle a los hijos: menos iPad, menos tablet, menos celular y más Biblia. Te va a ser menos popular, pero le vas a inculcar a tus hijos fe. Le vas a inculcar a tus hijos integridad, entereza. Nuestros hijos viven conectados, pero a un mundo virtual. Viven desconectados de la familia. Están conectados a un mundo virtual. Están conectados siempre entre ellos, y si no es los textos, es el iPad y la tablet, y están conectados. Y hay matrimonios que están desconectados entre ellos y conectados cada uno electrónicamente al iPad, a la red social, a esto o al otro. Y hay un momento en la vida donde esa desconexión atenta literalmente contra lo que vaya a pasar con los hijos. Y es nuestra responsabilidad, aunque tengamos que ser un poco antiguos, es nuestra responsabilidad decir: Señor, no vamos a perder la profecía, vamos a salvar la profecía. Y si hay gente aquí hoy que dice: yo necesito un encuentro con Dios, porque ahora que lo mencionas, yo siempre he vivido de historias prestadas, siempre he tenido espiritualidad prestada, quiero tener mi propia espiritualidad. Esta es la mañana en que Dios va a tener un encuentro contigo, va a salir a tu encuentro, te va a bendecir, te va a tocar y el Señor te va a cambiar. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Vamos, aplaudan al Cordero de Gloria, al Señor de señores. Dios ha hablado esta mañana. Dios ha hablado hoy. El Rey ha hablado hoy. River Church es un río que no se detendrá jamás. Viento de alguna otra parte, la llama no se apagará. Es un río que no se detiene. El arca por fin está en casa. El Rey ha venido
Alguna vez yo le conté a la congregación, creo que fue, si no me equivoco, en la Catedral de Cristal, la historia de un soldado japonés que por alguna razón no le llegó la noticia, él estaba en el frente de batalla, que la guerra había terminado. Y él tenía terror de que lo maten, y en el temor y el terror de perder la vida y no volver a ver nunca más a su familia, vivió exiliado 25 años dentro de una cueva llamada Guam, en una isla llamada Guam, en una caverna. 25 años escondido, solo salía por las noches, se alimentaba de ranas, de cucarachas, de ratas. 25 años comiendo ratas, cucarachas y ranas, porque nunca se había enterado que la guerra había terminado. Y cuando le dicen que la guerra había terminado, pero hacía 25 años atrás, él no podía concebirlo de ningún modo, porque su temor a morir fue tan grande que lo metió dentro de una cárcel de temor. La cárcel de temor es peor que la muerte misma. Es el miedo a la muerte el problema, no la muerte en sí misma. Yo sé que ustedes quizás nunca tal vez se encontraron necesariamente con la muerte, pero sí habrán visto las cárceles, los prisioneros del temor, las prisiones del miedo, donde la gente tiene terror a morir. Pero no es de la muerte que les quiero hablar hoy, necesariamente, aunque el tema nos lleva a plantearlo de un modo diferente, sino que hoy el Espíritu Santo me daba una palabra para aquellos que sienten o que han sentido que a alguna área de su vida se les ha muerto, que dice, sabes, yo sentí que un área de mi vida se me murió después de aquella quiebra financiera, después de ese divorcio, después del desengaño, después de la infidelidad, después de la traición, después de la mentira, después del dolor, de la tragedia, del accidente, del choque, de lo que sea. Hay áreas en la vida que se mueren, negocios, sueños, matrimonios, ministerio, y sentimos que arrastramos un peso muerto. Vamos por la vida con un área que se ha muerto, así sea algo que no pudiste terminar. Cuando hablo de cosas que se mueren, estoy refiriéndome a esa etapa que quedó inconclusa y que tapaste con tierra del pasado, que dijiste nunca más. Muchos de nosotros hemos dicho, nunca más voy a abrir mi corazón, nunca más tendré un amigo, nunca más le voy a hablar a mi madre, nunca más hablaré con mi hermano. Y cerramos las persianas y puede que corras la misma suerte de este muchacho que se encerró 25 años en una caverna. No había guerra afuera, nadie pedía por su vida, no corría peligro, pero se encerró en una propia cárcel de muerte, de soledad, y a comer ratas y alimañas. El Señor no quiere que comas alimañas. El Señor no quiere que vivas de comer ratas, ranas y lo que encuentres por ahí. Él quiere que comas manjares. Pero si no hay una esclavitud que sale de la mente, si la piedra no es corrida, difícilmente podrás experimentar la resurrección. Y yo tengo esta palabra, mi querido, tú me dices, pero es que no conoces, Dante, lo que yo estoy viviendo. Estoy no bajo tierra, estoy metros bajo tierra. Mi matrimonio tiene olor a podrido. Mis negocios son pútridos. Mi casa ya no existe. Mis hijos no me hablan. No me digas que no estoy muerto. No me digas que no han muerto esas áreas. Y esta es la palabra. No estás muerto, estás plantado. Y cuando estás plantado vas a germinar, vas a resucitar y vas a dar fruto, dice Dios. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. No estás enterrado, estás plantado. Entonces uno cuando dice, wow, estoy plantado por el tiempo que Dios quiere, desarrollas una nueva mente que yo la llamo la mente de resurrección. Es difícil concebir la mente de resurrección. Alguna vez hablé de esto y no me cansaré de decirlo hasta el último día que Dios me permita ser pastor. A mí me enseñaron desde chico a orar con fe preventiva. La fe preventiva es, te vas de viaje, vamos a orar que no te pase nada. Uy, vas a subirte a un avión, oremos que el avión no se caiga. Vamos a orar para que Dios te bendiga mañana. Vamos a orar que Dios te bendiga en el examen. Estamos previniendo que algo malo ocurra. Pero muy pocas veces, por lo menos no tengo memoria de niño, que me enseñaran la fe de resurrección. O sea, la fe de resurrección es cuando ya no podemos prever, sino que tenemos que reaccionar ante una muerte. Mamá, me salió mal el examen. Y bueno, ya oramos. Saliste burro, ¿qué va a hacer? Ya oramos. A mí nunca se me hubiese ocurrido decir, hice el examen, creo que me salió mal, pero voy a orar
para que cuando corrija el examen todavía tengo fe de que ocurra un milagro. No se me ocurrió que Dios todavía podía revertir las cosas. Y yo sé que hay gente aquí que dice, pastor, ¿cómo voy a tener fe si ya me llegó la deportación? Ya la tengo en la mano. ¿Cómo voy a tener fe si el lunes tengo que desalojar la casa? Aquí hay gente que ha hablado conmigo que en su momento me ha dicho, pastor, mañana ya está, nos tenemos que ir. Como diciendo, le vengo a comunicar la muerte. Ni quiero que ore, ya está, se terminó el tiempo para orar. Esa es la fe preventiva. Pero hay una fe que es reactiva, que es cuando está muerto y Dios dice, no, duerme. No, Señor, pero acá pusieron un punto. Y en las gramáticas de Dios dice, no me pongas un punto donde yo puse una coma. Yo soy el que decido cuándo termina tu historia. Yo soy el que lo digo. ¿Me están siguiendo, sí o no? Elías tiene un ministerio extraordinario. No les voy a hablar de Elías porque la mayoría lo conoce y el que no, uno de los profetas más grandiosos que acaso ha dado la historia bíblica. Elías tiene un ministerio increíble y en su vida se desarrollan unos milagros asombrosos. Se registran en la Biblia 7 milagros, pero milagros de verdad. Milagros que solamente por la mano de Dios pueden ser realizados. Milagros como caer fuego del cielo. Milagros que han quedado en los anales de la historia. 7 milagros poderosos a través de la mano de Elías. Claro, por el Espíritu Santo, obviamente por Dios. Eliseo quiere una doble porción del Espíritu que hay en Elías. ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga? Él dice, yo quiero una doble porción de lo que tienes tú. Cuando Elías es llevado al cielo, Eliseo recibe el manto de Elías y a partir de ahí empiezan a ocurrir milagros. Ahora en la vida de Eliseo, en el sucesor. ¿Cuántos milagros creen que Dios hizo en la vida de Eliseo? ¿Cuántos? 14. Ustedes dirán, sí, una doble porción. Pero la Biblia registra 13 milagros. 13. No tenemos el tiempo, los tengo todos acá, pero hay 13 milagros en la vida de Eliseo. 13 milagros de Dios a través del ministerio de Eliseo y hay 7 a través de Elías. Falta un milagro. Así que no sé qué pusieron en la tumba de Eliseo cuando él murió, pero puedo imaginarme Eliseo, tremendo hombre de Dios que tomó la posta de su pastor y entre paréntesis, pero le faltó un milagro. Y hay personas esta mañana que van cargando esa lápida, la cara de me falta un milagro. Solteros diciendo me falta un milagro. Otros que van con la lápida diciendo me falta un milagro financiero. Otros miran a su marido y dicen me falta un milagro. No dije nada, revolvió los ojos y dijo me falta un milagro. Y vamos por la vida como que a Dios decimos, hay una frase en Argentina que acaso la popularizó un jugador de fútbol, Diego Maradona. Él decía, se me escapó la tortuga. Se me escapó la tortuga significa que para que se te escape una tortuga tienes que ser lento, Me parece que se me está escapando la tortuga. ¿Tú crees? Va rápido. Y ahí el punto chato, diría Cantinflas. ¿Se imagina que se escape la tortuga? Bueno, yo creo que a veces pensamos que a Dios se le escapó la tortuga, porque decimos, bueno, le faltó un milagro a Eliseo. Pero la Biblia narra que lo entierran a Eliseo, ahí está la tumba, y de pronto vienen un grupo de soldados, viene un muerto, tiran el muerto arriba de la tumba, y el muerto resucita. Con tocar los huesos de Eliseo resucita. El milagro 14 ocurre aún después de la muerte. Aún después de la muerte, tu milagro va a ocurrir. ¿Cuánto lo cree? Si Dios dijo el doble, es el doble. Yo creo que Eliseo desde el cielo está diciendo, ¡wow! Ahí están mis huesos, Dios usándolos. Ocurre el 14º milagro, aún después de la muerte, porque cada muerte, mis queridos, siempre nos prepara para un nuevo nivel. La muerte o aquella situación triste que estás pasando, es eso, estás pasando, estás atravesando, es temporal,
Mírenme a los ojos, mírenme. Es temporal. Temporal, va a pasar. ¿Cómo lo sé? Porque yo sé que siempre que atraviesas un sitio vas a ir del otro lado. David dijo, aunque ande, aunque camine en valles de muerte, no temeré mal alguno. Nunca dijo, aunque viva en valle de muerte. Tampoco dijo, aunque esté atrapado en valles de muerte. Tampoco dijo, aunque me muera en el valle de muerte. Dijo, aunque ande, aunque atraviese. Ni viva, ni esté atrapado, ni muera. Tú no vives ahí, no estás atrapado, ni vas a morir. Vas a atravesar, vas a pasar y vas a llegar del otro lado. Dice Dios que te diga. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén. Estás atravesando. Aunque ande en valle de muerte, no temeré temor alguno, no tendré temor. Bienaventurado el Salmo 84:6, cuando pases por el valle de las lágrimas, porque vas a transformarlo en un manantial de bendiciones. No hablo de tragedias, no hablo de ahora de muerte física. Puede que el valle de lágrimas sea la soledad, la frustración, la tristeza, el desazón. Y de pronto hay de los que hacen un inventario de su vida y dicen, ¿sabes? No estoy mejor que antes, estoy peor, estoy más gris. No brillo, perdí mi esencia. Siento que estoy envejeciendo, porque la vejez del alma es peor que la vejez de la piel. Porque la vejez de la piel hay muchas maneras de tratarla. Un buen dermatólogo puede ayudarte a tener una piel mejor. Hay cremas antiarrugas, pero no hay cremas antiarrugas para el alma. No hay dermatólogos para un corazón arrugado. Y un corazón arrugado siempre se refleja en una cara, no necesariamente al revés. Hay caras arrugadas con corazones jóvenes, y uno las puede ver. Y por alguna razón hasta las arrugas les quedan bien, porque el corazón es joven. Pero si el corazón se avejenta, se envejece el alma. Y cuando se te envejece el alma, te haces tan correcto para hablar, estás tan pendiente de la opinión de los demás, que eres un odre viejo que el vino nuevo no puede llegar. Y yo te traigo una palabra hoy y te digo, mira querido, Dios dice que vas a atravesar. Y tú dices, no, yo voy a morir seguro, como la finada de mi madre. ¿Por qué? Porque estás heredando en tu corazón la vejez del alma, el no poder abrirte a lo que Dios quiere hacer. Un misionero se encuentra en la disyuntiva una vez en una isla con nativos que no creían en Dios, en que tenía que hacerles cruzar un río a nado. No había botes. Pero cruzando el río a nado, del otro lado había un sanatorio, donde allí podían ser vacunados para una plaga que había invadido la isla. Y entonces del otro lado del río habían instalado un sanatorio con vacunas. Y lo único que pedían los médicos es que estos nativos cruzaran un río, no era muy hondo, pero que lo cruzaran a nado para poder salvar sus vidas. Pero los nativos no querían cruzar, estaban dispuestos a morir de este lado, porque alegaban que el río estaba lleno de espíritus malignos. Y decía, el río tiene demonios y moriremos antes de llegar al otro lado. ¿Cómo les hace entender a los nativos el misionero de que no hay peligro en el agua? Y entonces prueba con varias cosas. Lo primero que hace es meter la mano en el agua. Y dicen, ven, meto la mano y nada pasa. Estoy vivo, no hay espíritus. Y los nativos decían, no. Lo segundo que hace es mojarse la cara. Le dicen, ¿creen que si hubiese espíritus malignos estaría mojándome la cara? No. Entonces el misionero se mete hasta la cintura y dice, vean, estoy bañándome. ¿Creen de verdad que si hubiese espíritus malignos estaría con el agua a la cintura? No. Se frustra el misionero y entonces se sumerge en el agua. Y ahí los nativos dicen, los espíritus lo atraparon. Pero sale del otro lado y le dice, aquí estoy, ven, crucé. Y allí se convencieron. Ahora Jesús llega a la tierra y les intenta decir una y otra vez a los discípulos y a su gente de que la muerte no es el punto final. Así que él también toca las aguas de la muerte y resucita a la hija de Jairo, que acaba de morir en una cama. Recién acaba de morir en una cama y él dice, no está muerta, duerme. Toca el agua con la mano y ellos hacen, no. Así que Jesús dobla la apuesta y ahora resucita al hijo de la viuda de Naín. Ya no está en una cama, está en un ataúd. Posiblemente hicieron un funeral, posiblemente lleva 24 horas de muerto, está en un cajón. Él se topa
con la viuda y le resucita el hijo y salta del cajón. Ahora Jesús está tocando la cara con las aguas de la muerte. ¿Qué creen que pasó? ¿Un avivamiento? Dijeron, no. Entonces Jesús dobla la apuesta aún más. Tiene que meterse hasta la cintura en la muerte y resucita a un tipo que lleva 4 días de muerto, 4 días, a su propio amigo, a Lázaro. Y dice, ven, corran la piedra. La muerte, ni los 4 días, ni la putrefacción del cuerpo es el punto final. No. Y Jesús, como el misionero, dice, no me va a quedar otra que meterme en la muerte y salir del otro lado 3 días después, para que sepan que yo soy la resurrección y la vida. ¡Wow! ¿Cuántos dicen amén? Acuérdense las gramáticas de Dios. Nunca le pongan un punto donde Él pone una coma. Nunca digan aquí terminó. Porque la fe inserta una coma aún cuando está dada la sentencia de muerte. Alguien aquí ha recibido un diagnóstico esta semana. Alguien aquí ha mirado su statement del banco. Alguien aquí, me dice el Espíritu Santo, que se ha frustrado en ver que su hijo no cambia y ha dicho, ya nada va a cambiar. Mis sueños han muerto. Y cuando sientes que tu sueño ha sido sepultado y quieres ponerle un punto final, yo te quiero decir de parte de Dios que Dios permite, el Señor permite que hay sueños que mueran para que cuando resuciten Él se lleve toda la gloria. Pero nosotros, ante la muerte y ante el olor putrefacto, dejamos de creer. Y cuando dejamos de creer, corremos una piedra para que nadie más se meta en esa tumba. Y nos molesta cuando alguien nos insta a creer porque sentimos como que no está respetando nuestro luto. Hasta que viene un insolente, un irrespetuoso y te dice, corran la piedra. Y te sientes hasta insultado en tu dolor. Porque, querido, hubiese venido hace 4 días si era tu amigo, ¿no? Hubiese venido cuando te mandamos a llamar. Ese era el momento para nosotros de creer. La fe preventiva ha funcionado siempre para nosotros. Somos Marta y María, tus amigas. Te hicimos pizza, te cocinamos arepas y los tacos que tanto te gustaban de tanto en tanto cuando parabas entre campaña y campaña en tu ministerio. Te mandamos un email, te mandamos un WhatsApp que decía, Lázaro se muere. No me digas que no te bajaste el WhatsApp, Jesús. Y no me digas que nunca ves el celular, que estabas ocupado, que el celular se te cayó en la barca. Porque te mandé varios textos. Le escribí a Pedro que estaba al lado. Le dije, Pedro, decile que atienda el celular. Se nos muere Lázaro. Ahí teníamos fe. Teníamos mucha fe. No viniste. Cuando nuestra fe estaba poderosa, decíamos, Dios lo va a hacer. Jesús es nuestro amigo. Salimos a testificar en tu nombre, Jesús. Le decíamos al barrio, tranquilo, Lázaro no se va a morir. Las desgraciadas de las comadres decían, ¿cuándo se va a morir? Tu abuela no se va a morir porque nuestro amigo es Jesús. Qué mal que nos hiciste quedar con esas arpías de lengua partida. No viniste. Y está bien, se murió. La fiebre empezó a subir, se descompensó y se murió. Entonces, ¿qué hicimos? Un funeral largo. Como nos gusta a nosotros los judíos, un funeral largo. Lo pusimos ahí en el ataúd y dijimos, no lo entierren, porque hemos sabido de que él ha resucitado un muchacho, el hijo de la viuda de Naín, la resucitó de un cajón. Así que dijimos, dejemos el cajón abierto. Él vendrá un día. Pero supongo, Jesús, perdóname, no entendemos mucho de necrofilia ni la ley de la entropía, pero si un cuerpo se empieza a tener olor a podrido y lo tienes que resucitar, pobre hombre, aunque se bañe ya está podrido. O sea, hay que conservar el cuerpo, ¿no? Es lo que pensamos. ¿Cómo va a ser el milagro si ya está la quiebra? Si ya llegó la orden, si ya nos dijeron que no. Así que cuando empezó a dar olor, ya no pudimos esperar más. No te lo tomes a mal, pero lo tuvimos que vendar todo. Es lo que hacemos con los muertos para que despidan el menor olor posible y los llenamos de ungüentos, de perfumes. Ahora sí, ya van 2 días. La tonta de esta dice, vamos a esperar, ¿para qué? ¿Lo va a desenvolver como una momia? Lo metimos en la caverna, en la tumba, y corrimos la piedra. No más Jesús en nuestra vida. Alguien aquí ha corrido la piedra.
Alguien hoy está necesitando oír este mensaje. Dijiste, no más Jesús en mi vida. No tengo nada contra ti, Jesús, solo que llegaste tarde. No estoy diciendo que no creo en ti, solamente que en esta me fallaste y corriste la piedra. Y dices, no hay vida eterna para mí. Pasó hace miles de años con Lázaro y pasó en Europa con una condesa que se consideraba atea y que siempre solía decir, hace 100 años atrás, no creo en Dios ni en la resurrección. Nunca he visto a Dios, así que estoy segura que mi carne se va a pudrir y eso será todo. Como era millonaria, pidió que en derredor de su tumba se pusieran bloques de piedra y toda su tumba fuera asegurada con planchas de hierro para que nadie me saque de ahí. Y ella dijo, esta sepultura jamás será abierta. Y en su lápida hizo poner sus últimas palabras. Las dijo. Era tan dura que dijo las últimas palabras antes de morir. Dijo, todo termina aquí. Porque hay gente que se está muriendo y dice, no. También alguien necesita oír este mensaje hoy, ¿eh? Vieron que hay gente terca que se enferma y dice, ¿querés que oremos? Dura. Mi papá me contaba, no sé si es verdad o no, que había un vecino que lo insultaba al otro y le decía, piojoso. Y el vecino tenía una bronca. Decía, no me insulte, piojoso, decía siempre. Todas las mañanas se levantaba y decía, piojoso. Y el vecino, que no tenía a Dios, un día se cansó, lo agarró del cuello y lo metió al agua. Y dijo, lo ahogo, este no me va a decir nunca más piojoso, nunca más piojoso. Y el que se estaba ahogando saca las manos así y antes de morir hace. Y se ahoga. Esta señora puso, todo termina aquí, planchas de hierro para demostrar de que su tumba iba a permanecer firme ahí. Pero no contó con la raíz fuerte de un abedul, un gran árbol, que unos años después fue tan fuerte que reventó las placas de hierro y levantó su tumba y tiró el cartel lejos, el que decía, todo termina aquí. Porque si Dios dice que nada termina con tu muerte, y si dice que te vas al cielo o al infierno, pero que no termina ahí, hasta un árbol te puede llevar la contra. Hasta el tronco de un árbol te puede demostrar de que estás equivocado. El Señor me dice que te diga, no seas terco, no terminó tu vida, tu sueño no ha muerto, no estás sepultado, estás solamente plantado para florecer. La semilla, si no muere, si no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Nos olvidamos de ese pasaje, no lo mencionamos mucho, ni tenemos sticker con ese episodio bíblico porque creemos que no es popular, o algunos pensarán que es un pasaje o un versículo de menor categoría, pero ahí está en la Biblia y dice que el fruto, si la semilla no muere, no puede dar fruto. Si la semilla no cae en tierra y muere, jamás germinará. Tenemos que morir. Hay partes nuestras que tienen que morir. Si tú quieres que Dios te bendiga y ser alguien exitoso, la cura para el fracaso es el fracaso. La cura para la enfermedad es haber pasado por la enfermedad. No hay otra forma. ¿Qué te va a quitar la frustración de la vida? Más frustración, porque al pasar por ahí te hace fuerte, te levantas como el ave fénix y resucitas de la tierra. Es cuando parece que la semilla murió para siempre, cuando de allí empiezan los primeros brotes y salen los primeros frutos. No permitas que un certificado de defunción haga que tú corras la piedra. Ya bastante drama es el certificado de defunción de un área en tu vida, como para que tú tomes la decisión de correr la piedra. Ejemplo, en viudas. El ser que más amas parte. No puedes evitarlo. La vida y la muerte no están en nuestras manos, por lo menos la muerte terrenal. Entonces, ¿qué haces?
elaboras tu duelo, estás con dolor, pero no corras la piedra, no digas nunca más. No sabes qué traerá la marea mañana. No sabes lo que te depara la vida. No cierres tu corazón. No digas nunca más cuando alguien te hiere. No cierres el corazón, date una segunda chance. Aunque te hayan traicionado, aunque diga a mí no me enganchan más, a mí no me traicionan más, son todos los hombres iguales. ¿Por qué corres la piedra ante la muerte? El Señor no puede hacer el milagro, puede hacerlo, pero no lo hará si tú no corres la piedra. Córranla, ábranla. Necesita que tengas una actitud activa. Ahí es cuando me retrotraigo al inicio del mensaje. Si tu mente está con una piedra así, no hay milagro que valga. Jesús no puede intervenir, sí puede, no intervendrá, porque si tú no corres la piedra, el milagro no va a ocurrir. No va a ocurrir. Necesitas dar un paso de fe, decir yo creo que Dios lo puede hacer. Pero si te cierras y dices no, yo no, cerré mi corazón, Dios no lo hará. Y el Señor dice, corre la piedra. No sé qué hizo que Marta y María y los muchachos corrieran la piedra. Un hilo de esperanza. De hecho, una de ellas dijo, pero yo sé que tú puedes hacerlo. La fe de resurrección está aquí.